muchos consideraron con una falta de foco, porque yo quería utilizar la energía solar como un medio, como una herramienta de transformación, usarla para realmente generar acceso a educación, acceso a agua potable, acceso a la misma luz, acceso inclusive a telecomunicaciones, y pues por último, si la gente tiene todo eso, pues puede llegar a una transacción. Entonces la lógica era poner energía para poder habilitar un modelo transaccional, ya sea educativo, y que eso nos permita en el mediano plazo pues tener también transacciones, y transacciones digo pues digitales, como una fintech. Entonces era una idea muy larga, muy compleja, muy difícil de entender. Muchos inversionistas ni siquiera querían apostarle, otros no tenían la paciencia. Hola, soy Nicolas Demille, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin Filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestro invitado de hoy es Juan Diego Gómez, un verdadero emprendedor socioambiental, cofundador de Sun Colombia hace más de 10 años. La pasión de Juan Diego por el cambio social nació cuando estaba en las brigadas de reciclaje, y para él la energía es un mecanismo para generar una transformación social. Hoy, Sun Colombia es Sunco, una empresa de energía solar única enfocada en brindar acceso a servicios básicos universales en todo el mundo. Entrevisté a Juan Diego en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, el FLI, en 2022. Y al final de este episodio les ofrecemos escuchar esta entrevista corta en su formato bruto, donde Juan nos comparte con más detalles cómo construyó Sun Colombia, logrando conseguir el equivalente de una inversión de $150 millones y cómo enfrentó grandes retos de negocio y liderazgo. Disfruten muchísimo estas dos entrevistas. Hola, Juan Diego. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Todo súper, todo súper. Pues me emociona muchísimo a mí hoy entrevistarte porque nos conocimos hace un poco más, hace casi un año en el FLI, cuando estaba yo haciendo pruebas del podcast y te entrevisté, hice una entrevista así muy rápida, pero fue una de las mejores que hice en este FLI y tenía muchísimas ganas de entrevistarte de nuevo en Innovadores sin Filtro. ¿Y por qué muchas ganas? Porque al final, bueno, no solo como persona, creo que eres una persona increíble, sino también por todo lo que has podido hacer. Y yo leí un poquito de unas cosas sobre ti antes de esta entrevista y a mí lo que me pareció increíble es toda tu carrera, ¿no? De pasar de una vida muy corporativa en el Medio Oriente en particular, arrancando proyectos de energía solar, a luego ser un serial emprendedor. O sea, y no solo hablo de Sun Colombia, hablo de Company Builder, de que eres miembro de consejos en España y en Colombia. Entonces, un poco lo que tú dices es tu habilidad más grande es poder desarrollar modelos de negocios rentables. Cuéntame un poquito sobre esta habilidad más grande que tú tienes. Bueno, yo creo que esto viene de, tal vez desde pequeño, de nacer en una familia de emprendedores. Padre es emprendedor y siempre, digamos, que estuvo muy enfocado en los negocios y pues nos enseñó que las cosas funcionaban siempre y cuando pues dieran para todo el mundo, ¿no? Y para todo el mundo es pues primero para los empleados, para poder pagar las nóminas, segundo pues para pagar las deudas, para ti mismo y a veces hasta para los ladrones también tiene que dar, pero tiene que dar para todos. Entonces, si no tienes un negocio rentable que tenga unos márgenes buenos y una estabilidad, pues es imposible que el negocio vaya a ser sostenible. Y entonces, pues de ahí arranca la sostenibilidad. Si no eres sostenible económicamente, pues mucho menos social y mucho menos ambiental. Entonces, la sostenibilidad económica es muy importante y pues por eso yo creo que ese ha sido mi foco y
en la industria que he trabajado, desde que lideré la expansión de una compañía española en el Medio Oriente, me enfoqué en tener rentabilidad para poder pagar el crecimiento. Y ese ha sido mi modus operandi y desde entonces pues me he vinculado a empresas, a proyectos, he coinvertido, he crecido como persona, primero, segundo como emprendedor y pues eso me ha permitido, digamos que invertir en negocios que yo siento que pueden tener ese mismo aporte o que pueden tener esa misma dinámica. Entonces, pues es un poquito el foco y eso también me ha hecho huir mucho de lo que es el típico venture de mucho riesgo. Creo que me cuesta mucho ganarme el dinero como para entrar en los mundos de tanto riesgo. Y de hecho, un poco lo que acabas de decir me llama la atención porque leí una cosa que pusiste en LinkedIn también y lo voy a leer. Lo pusiste en inglés y lo voy a traducir en español, pero dijiste que trabajé 6 años en el Medio Oriente. He visto muchos animales tan grandiosos y podría decir que los camellos son resistentes, rápidos, guardan reservas para los tiempos más difíciles y son feos pero amados. Los tiempos persiguiendo animales de fantasía y reales, aquí entiendo unicornios, ¿no? Quemando el dinero de otros se han ido. Ha llegado el momento de que las empresas reales que han estado esperando pacientemente su momento brillen y hagan un mundo mejor. Es una frase polémica, lo sé. Bueno, sí, yo realmente cuando estás en un país como Abu Dhabi, el mismo Medio Oriente, pues Dubái digamos que es otro emirato, pero pues allá hay muchísima liquidez y realmente yo estuve en el 2008 cuando vi la fantasía del venture en el real estate y ver cómo entraban mega constructoras como Nahil, como Imar y realmente dragaban el océano, reclamaban al océano y no tenían ni idea, la palmera llena de todo era una gran PowerPoint, un gran render y vendieron al mundo una fantasía gigantesca hasta que en el 2008 pues tuvieron casi que un default y pues vienes de un mundo en donde hay ese exceso de liquidez, pues porque al final su reto más grande ha sido decarbonizar la economía en un sentido en quitar el oil and gas, sino en utilizar el oil and gas como un instrumento pues de traer turismo, de traer inversión en real estate, de traer diferentes cosas al país, inclusive muchas de las industrias que hoy ves pues allá han sido pues fondeadas por ese exceso de liquidez que hay en el país. Entonces pues es muy curiosa la analogía porque además es un país donde el camello es tal vez uno de los símbolos, porque realmente fue y es el medio de transporte, inclusive hay carreras de camellos y todo. Para mí era pues muy bonito hacer esa analogía porque yo realmente pues he visto camellos en países donde persiguen unicornios. Con el real estate en el 2008, estoy hablando hace 14 años, 15 ya, y estuve en carne viva viendo cómo el país casi hace un default gigante y pues ver cómo esos ciclos, pero ahora con el mundo de las startups, parece curioso, a unas muy menores proporciones, ¿no? Allá estábamos hablando de algo exageradamente grande. El default de ese país hubiera realmente apagado o hubiera hecho muchísimo daño si en su momento no sale Abu Dhabi a responder por la deuda de Dubái. Entonces, pues siempre he estado muy vinculado pues a eso, a tener mucha precaución, aún estando en un país como ese en donde había ese exceso de liquidez. Seguí persiguiendo mi lógica pues de hacer negocios rentables y de crecer de manera orgánica. Realmente sí le puedes pisar un poco el acelerador, pero pues las cosas andan lo que andan y pues no puedes acelerar más de lo que da el vehículo en el que vas. Entonces, sí, es una frase bastante polémica y recibí unos buenos comentarios y unos también muy malos, pero pues es mi forma de ser, o sea, no engañaría a ningún inversionista haciéndole creer que yo le voy a crear un unicornio. Eso no lo haría porque realmente creo que además puede ir muy en contra de lo que yo considero la inversión de impacto, ¿no? A ver, que estamos en esto, ¿cómo es para ti la inversión de impacto? ¿Cómo la consideras? Pues estoy todavía trabajando en la analogía perfecta de qué sería la inversión de impacto versus el venture, pero puede ser el venture parecido como a entrar a un casino en donde sabes que sabes jugar blackjack o sabes que sabes jugar ruleta o sabes que sabes jugar al tragamonedas que no sabes jugar. Y entras a esas máquinas y pues metes tantas monedas como puedas o dinero tanto como puedas y pues en alguna te sale y sales con mucho dinero al casino. Eso es un poquito el venture. Y la inversión de impacto tiene un componente no tan económico, no lo compararía ni con entrar a una iglesia o a un centro comercial, pero sí es algo en donde tú tienes unas retribuciones económicas, por supuesto, que tienes que tenerlas, de lo contrario no entrarías, pero que a su vez puedes tener también unas retribuciones emocionales, unas retribuciones humanas bien interesantes. Entonces no vas a tener 10 o 20x, seguro que no, pero sí pues puedes tener unos múltiplos muy interesantes y pues ya ahí se está comenzando a ver pues los primeros unicornios sociales, por decirlo de alguna forma, que lo llamaríamos como los camellos
blancos con cuerno o como lo llamaríamos, no sé, pero se comienza a ver que hay un nuevo escenario que tiene esa pequeña curiosidad en donde tal vez este componente adicional lo trae pues una pandemia en donde todos estuvimos espantados creyendo que iban a entrar zombies a consumirnos y de repente el mundo tuvo un pivot hacia lo que tiene que ver con el propósito, hacia lo que tiene que ver con la conciencia ambiental y no necesariamente porque eso vaya a evitar una pandemia, pero realmente, y nadie se compra un carro eléctrico hoy porque va a evitar una pandemia, pero sí se generó un escenario de conciencia, porque por algún segundo en los primeros 15 días, hace 2 años, todos pensamos que nos íbamos a morir. Y entonces ese pensamiento tan permanente y a nivel mundial generó una ilusión en el subconsciente de todos los que estamos en el planeta Tierra que parecía ilógica, pero que cada vez ha comenzado a coger más lógica. Y es que realmente pues hay un solo planeta y realmente lo estamos destruyendo y ya es irreversible el daño. Entonces, pues los humanos comenzamos a ver que pues tampoco necesitamos tanta necesidad y que podemos ayudar no necesitamos tantas cosas y hay gente que tiene muchísimas necesidades y que podrías aportar algo a cambiarles la vida. Comienzas a tener ese tipo de pensamientos de apoyo, de dar y recibir a cambio, por supuesto, pero de dar sin regalar y comienzas a plantearte que hay muchas cosas que puedes hacer para por lo menos cambiar el mundo que vas a dejar a tus hijos. Ese pensamiento, pues yo creo que nos lo trae una primera pandemia, tal vez de varias que se nos van a venir, pues creo que eso puede pasar, pero genera una conciencia bastante interesante en el ser humano, que yo creo que va a ser ese punto de inflexión para que digamos que haya una nueva modalidad de empresas, unos nuevos emprendedores que están pensando en algo más. Me quedo con dos cosas. Uno, el nuevo animal mitológico que estás creando, que es el camello blanco con unicornios. Y dos, lo que acaba de decir me llamó mucho la atención en el sentido de que tú ves que hubo un punto de inflexión en la humanidad después de o durante la pandemia, que se dio cuenta que ya igual íbamos todos a morir y vivimos en un planeta finito y que no podemos crecer de manera infinita, ¿no? Un poco así resumiendo qué dices. Sin embargo, tú llevas más de 10 años fabricando y vendiendo energía solar en Colombia y ahora en el mundo. Entonces, me imagino que este propósito que tú hablas ya viene desde hace mucho tiempo. Si quieres un poco contarnos tu historia de cómo llegaste a hacer negocios sociales y ambientales. Bueno, yo creo que la energía solar por sí sola no necesariamente es algo que sea limpio. Hay un falso concepto de que porque tienes un carro eléctrico y porque pones paneles solares en tu casa estás salvando el mundo. No, en realidad ahí hay una extracción mineral y hay un modelo de negocio que hoy está funcionando muy bien, pero que se está usando, digamos que en países en donde se consume muchísima energía fósil puede tener sentido y se está demostrando, pero otros no. O sea, realmente hay otros países en donde digamos que la energía es lo suficientemente limpia, como es el caso, digamos, que de Colombia. Y eso, digamos, que me decanta a mí a tener una estrategia un poquito diferente a la de todas las, digamos, que compañías con las que compito en el país. Pero digamos desde el origen o viene un poquito más atrás, es yo desde muy pequeño sentía una obsesión por las basuras. Yo realmente no tolero mucho gente que tiene maestrías y que echa todo a un mismo recipiente. Entonces puedes haber estudiado por el mundo, conocer millones de cosas, pero no eres capaz de separar la basura. Y eso es muy triste porque tal vez uno de los primeros grandes pasos que tienes que dar es primero consumir menos y dos, pues por lo que consumes por lo menos organiza lo que te queda. Es como si fueras por la calle haciendo tus necesidades, es un poco lo mismo. Y esa obsesión como por las basuras me hizo, pues, digamos que comenzar a buscar un vehículo, un mecanismo que me permitiera encontrar, pues, lo que me gusta hacer, que es emprender, y a la vez lo que creo que me llena, que es, pues, ayudar a darle la vuelta a cosas que veo que no están bien en el planeta. Y ahí, pues, estando trabajando en una compañía, pues, que comencé a llevar, que lideré por el Medio Oriente, que comencé a hacer proyectos allá, pues, encontré que de pronto con la energía solar podía desarrollar algo que me permitiera pues tener un producto o algo que ayudara a ese cambio. ¿Eso en qué deriva? Pues en una idea que hace 10 años que se funda Sun Colombia. Pues era una idea más que vaga, era una idea como muchos consideraron con una falta de foco, porque yo quería utilizar la energía solar como un medio, como una herramienta de transformación, usarla para realmente generar acceso a educación, acceso a agua potable, acceso a la misma luz, acceso inclusive a telecomunicaciones y pues por último, si la gente tiene todo eso, pues puede llegar a una transacción.
Entonces la lógica era poner energía para poder habilitar un modelo transaccional, ya sea educativo, y que eso nos permita en el mediano plazo pues tener también transacciones, y transacciones digo pues digitales, como una fintech. Entonces era una idea muy larga, muy compleja, muy difícil de entender. Muchos inversionistas ni siquiera querían apostarle, otros no tenían la paciencia. Y tal vez solo hubo uno que la entendió y que con mucha paciencia me ayudó a terminar de construirla, que además hace poco, pues, digamos, lo entrevistaste y con él, pues, terminamos, digamos, que de construir esa idea que yo venía persiguiendo y era utilizar la energía como un modelo de inclusión. Entonces, realmente, aunque nosotros hacemos energía solar y no es algo que creemos que donde no llega la energía, llevarla con energía solar es donde más puedes tener, digamos, que oportunidades. Y obviamente en el caso de Colombia, en donde tienes una energía tan barata y un país tan hidroeléctrico y la energía en principio es bastante limpia, pues pensar en que porque pones unos paneles solares en un centro comercial y que haces la cubierta solar más grande, estás contribuyendo al medio ambiente, pues eso tiene su debate, no, y tal vez no es el escenario, pero por el otro lado, cuando llegas a la mitad de un municipio que no para de llover y que no toman agua potable y coges el techo y lo utilizas para tratar el agua de las lluvias y entregar agua potable en botellones a las comunidades, pues ahí sí estás haciendo algo que realmente genere impacto. Entonces, inclusive, pues eso ha sido algo que ha fortalecido mucho el modelo de negocio. Es una compañía que de cierto modo comenzó con esa lógica de, primero, pues acompañar mi lógica mental de hacer algo diferente con un producto que ya existía en el mercado y tratar de hacer lo máximo de él. Y pues eso nos ha derivado en una línea de negocio pues muy interesante en donde pues hemos llevado educación a cientos de instituciones educativas a través de la energía. Y cuando digo educación es que pues terminamos haciendo infraestructura educativa con energía solar, con todos los componentes educativos adentro. Y eso ha permitido también pues que esas mismas comunidades comiencen a romper ese círculo de pobreza y comiencen a ver que pueden tener un progreso interesante. Esas mismas instituciones después se están viendo beneficiadas por conectividad y por otras cosas que llevan a un cambio social gigantesco en el territorio. Entonces, de cierto modo, comenzamos a ser como una compañía que medía el impacto como así por Excel y bueno, ahí sí contamos ahí que nunca consideramos realmente como impacto el greenhouse emission que podrías dejar de emitir por un panel o lo que sea. Eso es granted, o sea, lo tienes ahí, eso es multiplicar vatios por unidades y tienes algo, pero realmente eso no es impacto. Impacto es qué hiciste con ese producto. Ah, bueno, pues pusiste tanto en una vivienda que pasó esto y cómo le estás haciendo seguimiento. Y entonces toda esta estrategia que además pacientemente se construyó durante casi 8 años, que es el tiempo que yo llevo liderando la compañía, ha permitido, pues digamos, que hoy haya un escenario muy, muy interesante para nuestros clientes y dentro de nuestro modelo de negocio, pues se ven beneficiadas miles de personas con productos educativos, productos de agua potable, productos de telecomunicaciones, productos de inclusión financiera, como es un utility wallet que estamos lanzando ahora a principio del año, que es tal vez el único wallet de energía multibancos del país. Eso pues va a tener una capacidad explosiva, principalmente porque lo estamos lanzando con la fintech con mayor capilaridad rural de Colombia y con una plataforma que ya está aprobada por cerca de 4 años en el modelo fintech. Entonces pues realmente es casi que un white label de un producto que ya existe y eso nos va a dar pues lograr con la energía lo que siempre hemos querido, que es transformación. Y solo para entender bien un poco la evolución, entonces eso en Colombia tiene 10 años, tú llegas, regresas de Medio Oriente para arrancar una empresa que vende paneles solares al inicio, ¿no? O sea, es un poco la idea cuando regresas a Colombia. Bueno, pues realmente emprendiendo tú tienes que escuchar el mercado. Yo he sido muy, muy obsesionado con escuchar el mercado. ¿Qué es escuchar el mercado? Realmente a veces los emprendedores nos morimos de amor propio. ¿Qué es morirse de amor propio? Creer que lo que tú crees es lo que el mercado quiere. Y entonces tu amor propio te dice que sí, entonces está tu abuela dándote la palmadita en la espalda, hágale mijito, están tus tíos y están algunos socios, pero nadie realmente se para al frente tuyo y te dice, de pronto eso que estás haciendo está mal. Entonces, aunque, y no estoy diciendo que yo no haya sufrido esos capítulos de amor propio, por supuesto que sí, pero realmente una de las cosas que, y lo digo porque Colombia comenzó siendo una compañía que quería vender bombeo solar en Colombia. Y entonces hacíamos miles de presupuestos los 2 primeros años para vender bombeo solar a los diferentes personas de fincas y gente que quisiera bombear agua con paneles solares.
Y entonces dijimos, pues este es el mercado, nadie está aquí, podemos llegar a hacer cosas súper diferentes. Y le apostamos muchísimo a esa idea y fracasamos muchísimo en esa idea. Entonces fue en el momento en el que comenzamos a escuchar el mercado, vimos pues que había unas oportunidades diferentes en Colombia que se estaban dando. Por un lado, pues había un gobierno que estaba como comenzando a tener una transición interesante y estaba asignando unos fondos muy interesantes a lo que sería la electrificación rural. Ahí vimos un escenario de partida interesante donde podíamos participar al principio como proveedor y después digamos que como proveedor tecnológico, que fue tal vez como el cambio que dimos, y hoy como concesionario de manejando parte de esa infraestructura ya construida por la nación, ¿no? Es un salto curioso porque no necesariamente tuviste que hacer un mega fundraising para hacer una mega inversión en CAPEX para después operar, sino en paralelo había o estaba pasando unas inversiones en CAPEX y eso nos permitía pues aprender a ver si éramos capaces de ser el operador y finalmente pues digamos que hoy somos un operador de energía rural del estado con nuestra tecnología propietaria que fue un desarrollo que nos costó casi 6 años hacer. Eso pues de todas estas historias que te cuento nacen compañías debajo, entonces pues un Colombia adicional a eso adquiere una habilidad única de tener unos spin-offs que realmente van fortaleciendo su modelo de negocio. Eso digamos que lo hemos venido haciendo de manera independiente para permitir que el ADN de la compañía principal se mantuviera y a su vez para no desviar tantos fondos de, llamémoslo, de lo que era la compañía ya de proyectos y constructora en innovaciones que de pronto podían salir mal, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a Dios todo salió relativamente bien y hoy pues Sun Colombia es ya ni siquiera está pasando el Colombia, estamos recortando el nombre. Ahora se va a llamar The Sun Company, es una holding con intereses pues en la prestación de servicios públicos en zonas no interconectadas y rural, principalmente pues estamos arrancando con energía. Tenemos dentro de eso también un operador móvil y un operador de última milla de internet en donde estamos viendo pues una oportunidad a encontrar, pero pues somos el mayor accionista de una de esas compañías. Tenemos la que ha dado la vida a todo, que es una compañía pues que lleva 10 años y como la mamá, y dos divisiones de tech que nos han permitido pues, desarrollar un nuevo hardware, un nuevo software y unos productos de IoT que hoy vendemos a terceros también, ¿no? Entonces, simplemente persiguiendo un poquito y escuchando un poco el mercado, te das cuenta que había mucho producto para ofrecer y no necesariamente era poner bombas solares en las fincas de las personas de Colombia. Realmente creo que podría decir que hace 6 años no vendemos una bomba solar o 7 y tiene que ver con eso, porque creímos que el camino estaba por otro lado. Wow, la historia creo que es increíble. En 10 años todo lo que ha pasado desde la creación de Sun Colombia, que empezaron a vender bombeos solares y ahora me estás describiendo una empresa que es totalmente distinta, una holding company con varias empresas que pertenecen a este grupo. ¿Cuál fue hablaste de punto de inflexión en un momento de esta conversación durante la pandemia, que la gente empezó a darse cuenta que pues había que tener más propósito y que había que darse cuenta que vivimos en un mundo finito, que el crecimiento infinito no es posible? Pero para ustedes, Sun Colombia, ¿cuál fue el momento de inflexión entre el momento de fracasamos la venta de bombeos solares? ¿Qué pasó? Siento que debe de haber pasado algo que permitió la transformación de la empresa. Sí, realmente digamos que de tal vez 3 proyectos, un proyecto de electrificación rural, un proyecto de electrificación de escuelas y un proyecto de suministro al mercado de las telecomunicaciones. Entonces esos 3 proyectos que fueron en 2015, 16 y 17 comenzaron a decantar lo que sería la estrategia de la compañía. Realmente estábamos entrando de primeros en un mercado que iba a tener mucha profundidad. Por azar o por suerte podíamos estar en las 3 verticales del negocio y entonces pues simplemente fuimos consolidando y pensar en desarrollar productos. Te estoy diciendo 17, 18 un poquito pivots y demás, 19 pues entra el inversionista y tal vez el 20 fue para nosotros un punto de inflexión interesante porque nos dio la posibilidad de realmente construir producto. No teníamos o teníamos un producto que había tenido éxito, que eran los pop-up schools, pero no habíamos avanzado ni hacia adelante ni hacia atrás. Hoy pues hemos hecho kioscos pequeños, medianos, intermedios, grandes centros de educación, hicimos una ludoteca con energía solar y material pues de modular en Providencia en plena pandemia después del huracán. Fue como un momento muy interesante porque a diferencia y creo que es algo que también está pasando hoy en el mundo de las startups, y es, pues en la pandemia entra, todo el mundo se asusta muchísimo y comienzan a despedir mucha gente,
Realmente pues los consejos de todo el mundo era despidamos. El mío por el contrario fue decirle a mis socios, acabamos de cerrar la ronda, tenemos caja para resistir 1, 2, 3 años si queremos, utilicemos el equipazo que tenemos en construir la estrategia, utilicemos el 2020 o el año de estar todos como, porque al final trabajabas más, o sea, no tenías tiempo social, realmente eran 8 horas hiperlaborales en donde acababas agotadísimo, reventado. Pero eran esas 8 horas que permitían que tú tuvieras reuniones de hora por hora, por hora, por hora. Y entonces pues ahí contratamos una persona que nos ayudaba, que nos había ayudado en la primera fase, que tiene una maestría en innovación, a ayudarnos a construir los nuevos productos, el nuevo portafolio, cómo lo íbamos a hacer. De ahí pues venía toda la ideación, de ahí la fase técnica. Construimos un portafolio de productos de valor compartido. Puntualmente tiene esa lógica el portafolio y es productos que generen valor compartido. El famoso shared value que permite pues que haya muchos más actores en el ecosistema viéndose beneficiados. Y eso pues nos permitió comenzar a ayudar a los grandes utilities a generar valor social en el territorio. Y eran productos basados en energía. Entonces, energía solar principalmente. Aunque seguimos haciendo innovaciones en otros productos de energía, hoy pues digamos que el foco sigue siendo con la energía solar. Pero tal vez ese fue el punto de inflexión, que para nosotros era el momento de comenzar a realmente hacer producto y a retener el talento que teníamos. Y eso nos lo agradeció mucho el equipo, o por lo menos que estuvo y que lo dio todo y sigue dándolo todo en la compañía. Se agradeció que no fuéramos, digamos que esas compañías que tuvo ese pánico momentáneo. Hubo unos que tuvieron pánico de un mes, otro de 2, otros de 6 y otros nunca se lo quitaron, pero realmente pues eso a nosotros nos permitió darle la vuelta o consolidar lo que ya existía como modelo de negocio y consolidar la estrategia futura que ya estábamos consumando y pues que además teníamos el fondo que nos iba a acompañar, teníamos la caja que nos permitiría hacer eso y entonces estábamos como en el perfect storm, estábamos en el momento perfecto y aprovechamos esa tormenta para navegar más rápido y crecer y realmente ese año crecimos y hemos seguido creciendo. Y de estos 10 años ya de ser emprendedor full time, después de pasar de una vida, me imagino, cómoda, corporativa, ¿sabes? No hay, bueno, tienes retos y todo esto, pero hay mucha seguridad, ¿no? O sea, tienes un sueldo que cae todos los días, ¿no? De estos 10 años, ¿cuál fue el momento más difícil para ti? Yo creo que regresar de Abu Dhabi, pues de ser el country manager de una empresa que era participada por el gobierno, vivir pues ese salto, tenerlo todo, era vía corporativa, tenía todo lo material que quisieras, pues vivía en un edificio espectacular, con la playa al frente, planes, cenas, todo era perfecto, claro, era como, wow, tener como esa vida súper fancy y de repente estar sentado en Colombia viendo qué hacer, ¿no? Y decir, bueno, vamos a arrancar y estoy en la empresa y no me puede pagar ni el sueldo. Y es un sacrificio que realmente hice por muchos años. La compañía prácticamente casi 3 o 4 años no me podía pagar, pero nada, o sea, nada era nada, ni siquiera simbólico. Un error gigante de pronto que uno hace como emprendedor al principio. Eso lo hacemos muchísimos y es regalarle tu sueldo, pero pues tampoco tenía conocimientos de fundraising y eso. Tenía un muy buen socio que realmente fue el que me acompañó al principio tengo un muy buen socio que me ayudó a construir lo que es Sun Colombia hoy. Yo soy el que hablo, pero pues la mitad del mérito también es de él mismo, de haberme acompañado en la construcción de esto. Y realmente pues tal vez ha sido como la mayor renuncia, ¿no? Como ese shock porque fue literalmente un salto al vacío. Y era una piscina, pues saltas al vacío, pero no es un empty pool, estabas en una piscina absolutamente vacía y pues pensar en cómo después de haber estado casi 12 años fuera del país, perdón, 9 años fuera del país, regresar y sin network, sin nada y arrancar de ceros, pero pues al final yo creo que después del tercer año comienzas a jugar de local en un país, inclusive en el tuyo propio. Entonces, y no sé si a ti que estás en un país que no es el tuyo te ha pasado, pero realmente uno comienza a jugar de local en un país después de 3 años de estar sufriendo. Entonces esos 3 años hay que tomárselos con mucho cariño, con mucha calma, porque hay que hacerlos, hay que hacer ese trayecto. Ese tal vez fue mi dolor de saltar de ceros a eso. Lo que me gustaría entender es cómo tomas la decisión de irte de este rol muy cómodo de country manager a
ir a Colombia a empezar algo nuevo sin absolutamente tener la certeza que vas a poder ganar ni un peso y además se confirma durante 3 años, no ganas absolutamente nada de dinero. ¿Cómo decides? Sí, bueno, además es una decisión, yo creo que esto es importante y esto nadie lo menciona, pero el partner más importante que tiene en la vida es la pareja. Y es una decisión con tu partner de vida, de decir, vamos a no solamente utilizar lo acumulado para inventar, sino además no vamos a acumular nada más y entre los dos tenemos que construir esto. Eso nadie lo menciona. El emprendedor parece que fuéramos solos por la vida. Y es más, yo cuando entrevisto emprendedores o cuando he invertido en compañías donde el emprendedor está solo, trato de conocer a la esposa del emprendedor porque es tal vez el mayor trigger de una decisión, buena o mala. Esto puede cambiar absolutamente todas las reglas del negocio. Entonces, pues imagínate eso, convencer a mi esposa que no es colombiana, que vivía muy bien en Abu Dhabi, vámonos para Colombia porque aparte de que tengo una oportunidad, tuvimos una situación, digamos que familiar, que me obligó moralmente a regresar. No era necesario económicamente, moralmente yo sentía que tenía que volver a ayudar. Realmente no lo hice y estuve 3 años tratando de ayudar y de repente de la empresa familiar mi hermano y mi padre me piden que haga un step down y que me mueva a un lado y que le apueste a Zunco. Y ellos, digamos que apuestan en mí, me dicen vaya y persiga su sueño y no lo deje tirado porque ya le ha invertido no solo mucho dinero, sino mucho tiempo. Esto aquí puede funcionar porque esto ha funcionado toda la vida. Entonces ese espaldarazo que obviamente no muchas personas lo tenemos, pues me permitió, digamos que, navegar tranquilo la turbulencia del arranque de Zunco y pues lentamente fuimos construyendo pues ese proyecto y le fuimos dando forma, entendiendo, escuchando, navegando, entendiendo el mercado que realmente nos permitiría pues llegar a una etapa interesante como es la que podemos tener hoy, ¿no? Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. No se habla tanto de las redes de soporte cuando uno arranca, empieza una empresa y siento exactamente lo que dijiste. Yo llegué a México hace 10 años y me quedé en México, les digo siempre por amor. O sea, primero por a la hora mi esposa, ¿no? Que conocí es mexicana y me quedé emprendiendo y siempre dije, lo que hice nunca hubiera sido posible si no hubiera conocido a Fer. Fue mi base para lograr esto, ¿no? Necesitaba esta base emocional. Y no digo que es una generalidad y ciertamente hay muchos emprendedores que arrancan sus empresas solitos, pero en general hay una red de apoyo, que sea familiar, que sea amigos, que sea tú o tú te la creas, quizás buscando inversión, ¿no? Pero en general hay una base de apoyo que te da este apoyo emocional, yo creo. Y tú tuviste el apoyo emocional de tu esposa, de tu familia, que te apoya no solo financieramente, pero me imagino que hay este apoyo emocional también, ¿no? Infinito, o sea, tal vez es la clave de todo, ¿no? Que tengas ese soporte de poder tener ese colchón, ¿no? O ese miedo, o eliminar un poquito ese miedo al fracaso. Hay una frase muy interesante que dice que el que juega por necesidad pierde por obligación. Y mucha gente emprende por necesidad de apostar por algo grande y por lo general jugar por necesidad eso lo dicen mucho en los casinos, ¿no? No es que yo sea jugador, pero el que juega por necesidad pierde por obligación. Sí, nunca lo había escuchado esto, me lo voy a quedar. Es muy bueno. ¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo en 10 años? Empezaste esto con un socio, respaldo de tu familia, y ahora tienes una empresa que no sé cuántos empleados tienes, pero me imagino más de 100 o más que esto. ¿Cómo evolucionas tú como líder? Pues mira, es una pregunta curiosa porque en la pandemia me sentí muy cómodo con mi rol de líder, pero el año pasado no tanto. El año pasado tuve bastantes fallas. Yo siempre me soñé una estructura no tan jerárquica, es decir, en Surco tal vez la clave del éxito es la dinámica en las comunicaciones entre llamémoslo, los equipos. No hay niveles, sí hay una cadena de mando, pero no hay unos rangos jerárquicos y siempre fui muy enemigo de la jerarquía. Sin embargo, llegamos a un punto en donde la jerarquía comienza a ser necesaria y yo como líder este año tuve bastantes debilidades que me he planteado resolver durante el 2023, pero principalmente yo creo que uno de los grandes errores es que en la pandemia hice algo que a mí me llenó mucho y que al equipo le gustaba mucho. Hacía pues unas reuniones más que grupales de líder en donde realmente humanizaba la posición de cada uno de los líderes. Una vez cada 2 semanas teníamos media hora en donde realmente podíamos contar y estar como todo el equipo reunido compartiendo y eso fortaleció mi posición como líder y a su vez pues digamos que mis ganas de liderar.
2021 pues un poquito el movimiento, 22 más movimiento y entonces estás tan a todo que comienzas a olvidar que también la gente necesita ese rol de guía, de escucha y tal vez pues parte de lo que llevo haciendo los últimos, o hice los 2 últimos meses del año fue tratar de retomar esa posición que había perdido y de decirle al equipo, yo siempre estaba aquí, estoy aquí y ha sido pues un tema pues para mí de transformación como líder, porque tienes que ir evolucionando porque pues al final cuando eras líder de un equipo de 6 a un equipo de 20, a un equipo de 50, a un equipo de 100, después de más de 200 y sumas todas las que cuelgan del holding, pues resultas que cuál es tu rol y si es patriarcal o si es jerárquico o si es inspiracional o si es funcional y realmente en cada una de los casos es diferente, entonces tiene que ser pues un líder adaptado, o sea, tú no, hay compañías que tienen su líder natural y hacen sus cosas y el líder me reporta a mí, pero pues yo trato de que conserve el ADN de lo que yo he tratado de construir estos 10 años, pero lo dejo que él ruede con su liderazgo. Entonces tienes que también como dejar que cada quien lidere con su estilo, porque uno de los grandes errores que también pasó este año es que pues cada quien tiene su estilo, es como, no sé, cada quien tiene su estilo de hacer las cosas y tú no puedes pretender que otros tengan tu mismo estilo, tu misma forma de hacer y a su vez que eso permita que no deteriore la cultura. Entonces, bueno, un reto súper emocionante que tenemos para el 2023. O sea, esa pregunta me la puedes hacer en un año. ¿Cómo nos acabo de ir con la transformación de líderes de eso? Pero en principio es un reto que cada año te tienes que ir transformando y aprendiendo de ti y aprendiendo de lo que se te viene. Ahora viene una expansión internacional, estamos viendo otras compañías, estamos viendo cosas y yo me siento con la presión de tener que, pues, comenzar a liderar también multicultural teams, que no es ajeno a mí y no me da miedo hacerlo, pero sí es algo nuevo para mí, ¿no? Volver a hacerlo, pues nuevo en casi 10 años no lo hago, ¿no? Volver a eso. ¿Cómo conservas el ADN de la empresa cuando tienes líderes con estilos diferentes? Pues ha sido, digamos que un reto para el 2022, fue un reto gigante porque cada uno de los, pues digamos que de las formas, primero depende del negocio. Entonces, pues hay llamémoslo, hay un modelo de construcción, proyectos, y pues los proyectos son muy rígidos y hay que cumplir metas y hay que tener un presupuesto y unas proyecciones de ejecución muy claras. Hay una división de innovación, hay una división de servicios públicos, hay una división de servicios públicos en telecomunicaciones y cada líder tiene su estilo. Y no solo su estilo, cada líder tiene la necesidad de hacer que su equipo ruede. Entonces, claro, cuando pones a todos los equipos en una misma mesa, pues todos dicen, oiga, pero es que aquí pasa aquí, aquí. Entonces tienes que tratar de conservar las islas de lo que son el negocio per se, sin perder la identidad. Es decir, ¿qué es la identidad? O sea, por ejemplo, hay algo muy importante en su Colombia y que tal vez lo ha caracterizado y es como la adaptabilidad y el cooperativismo. Es decir, prácticamente desde los inicios casi todos los de la compañía sabían hacer pues muchas de las cosas. Nosotros pues tenemos no solo construcción modular, construcción solar tradicional, on-grid, off-grid, sino también consultoría. Entonces, cómo los equipos pueden adaptarse a las necesidades. Pero en la medida en que creces, pues ya necesitas equipos especializados para pues, poder atender esas líneas de negocio. Y entonces, algo que ha caracterizado mucho a la funcionalidad de la compañía ha sido justamente eso, que hemos podido, digamos que tener la misma cantera de personas ayudando en los picos de cada uno de los proyectos. Pero cuando vuelven llamémoslo a su vehículo, pues se han sentido como un poquito desestabilizados. Entonces, conservar la cultura como tal de una empresa de 6 a una empresa de 21, a una empresa de 50, a una empresa de 100, a una empresa de 150, pues comienza a tener unos retos gigantescos, porque pues pasas de no tener unas estructuras muy rígidas a tener que marcar unas estructuras, unos procesos, una lógica, una forma de hacer las cosas, y cada líder pues tiene su forma, ¿no? Y entonces pues tienes que también, cuando la forma no es acorde, a trabajar con ellos. Entonces yo he venido teniendo, por ejemplo, unos comités directivos con mis líderes en donde pues trato como de evaluar sus capacidades y realmente muchos tienen mucho de lo que yo he cultivado dentro de la compañía. Entonces, simplemente hay casos puntuales que tienen cosas mejores, porque todos mis líderes, todos los que están debajo mío, todos son mejores que yo. Es decir, cualquiera hoy podría generar un escenario de sustitución y es porque yo durante prácticamente 2 años no solamente he hecho, pues, y no lo llamaría coaching porque no ha sido metódico y organizado, sino simplemente he hecho una labor de acompañamiento con un principio bien básico y es enseñarlos a tomar decisiones acertadas y a tomar las decisiones que yo tomaría. Esas decisiones, cuando digo eso, no es que yo tomo el 99% de las decisiones acertadas,
es simplemente revertir el ratio de error. Hay personas que realmente pues, comienzan a tomar decisiones que no van acorde ni con el negocio ni con la lógica, pero por lo general un porcentaje de decisiones acertadas alto va a permitir que el negocio funcione bien. Habrá unas decisiones que no son tan acertadas y ahí, por ejemplo, hemos logrado cooperación entre líderes para que ese 20 o 30% de decisiones no tan acertadas tengan un mejor ratio de acierto con el acompañamiento conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, en un comité directivo hay una decisión que el líder siente que la está tomando mal y entre todos la tomamos. Y entonces la lógica conjunta permite que una decisión que él no se sentía cómodo de tomar, ya fuera porque económicamente era muy alta o porque su conocimiento no llegaba o porque su experiencia no llegaba, pues se apoya del resto del equipo para decir, ayúdenme a que esta decisión que esté tomando sea la correcta o no, o qué opinan. Porque al final el que sella la decisión es él. Entonces ha sido una fórmula que ha comenzado, y esto pues no me lo inventé yo, esto lo utiliza mucho, pues digamos que tal vez uno de los que más es tal vez Richard Branson, en donde pues siempre está como empoderando muchísimo a su equipo que toma decisiones y cuando meten la pata, pues él busca la forma de que se limpien el barro ellos mismos, pero que sepan que metieron la pata. Entonces aquí pues hemos venido haciendo eso con una retroalimentación muy metódica, hemos generado como escenarios de, no lo llamaría fuck ups, la palabra correcta, simplemente construimos casos de cosas que salieron mal y las compartimos y vemos cómo corregirlo y estamos aprendiendo con base en los errores. Eso ha permitido mucho a que la cultura de la decisión no esté enfocada como en, llamémoslo, en la fórmula, en el ser o en la fórmula o en la forma de actuar de una persona en tomar una decisión o de reprender sobre una mala decisión, sino en la capacidad de reflexionar para tener esa habilidad de tomar mejores decisiones. Llevo tal vez 2 años enseñándole al equipo y este equipo ha permitido que gente de su equipo también haga lo mismo. Entonces se ha convertido en una lógica muy interesante porque las decisiones muy estratégicas no las toma una sola persona. Se hace un escenario de validación y así las decisiones no se toman por amor propio, sino por amor conjunto al proyecto. Famoso amor propio, ¿no? ¿Y a ti quién te ha acompañado en 10 años para tomar decisiones acertadas? Mi socio de mi cofundador, que es Mauricio Hoyos. Mauro es pues, un emprendedor serial también increíble. Él está en múltiples startups y realmente cuando yo llego al punto de la soledad de la decisión y siento que debo tomar, me siento con él 1 hora y 10 puntos que digo, dime left or right, pero aquí no tengo claro. Siempre vamos a tener, al estar implicado en el negocio, pues es diferente, ¿no? No es lo mismo ir donde una persona que no tiene ni idea de qué es tu negocio o que pueda decir que se cree tu mentor o tu coach, pues que te diga, pues él no está en el negocio. Entonces, pues la decisión que te va a tomar es por gut y no porque conoce. Entonces, con él, digamos que siempre hemos llegado como a ese punto de que me acompañe en ese último sello de left or right en muchas de las cosas. Y regresando a lo que te hizo empezar esto, que fue el impacto, ¿no? ¿Cómo mantienes este foco en el impacto cuando la empresa se vuelve una empresa, una holding y una multinacional? Yo creo que es muy importante tenerlo en el ADN. O sea, tú no, la analogía de nuevo. Entonces hay gente que dice, ay, me voy a ir por el mundo de Venture uy, no, es que ahora hay mejores inversionistas en el mundo del impacto y entonces hacen un greenwash, un impact wash o lo que sea y crean su estrategia para sacar unos números de lo que va a ser. De pronto la lógica de esta compañía nació con diseñar productos que cumplieran con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros lanzamos algún producto o hacemos alguna iniciativa, buscamos que impacte la mayor cantidad de esos colorcitos. Eso, de cierto modo, siempre nos permitió tener dentro del ADN de la compañía misma el impacto per se, o sea, llegar a unas metas, porque sí, inclusive cuando comenzamos a hacer el análisis de lo que sería el impacto mismo, pues cuando se hizo el primer informe, era algo muy subjetivo, era una Excel con unos números que pues se veían y, ay, sí, aquí hay unas cosas bien chéveres, pero no había una segunda pregunta. Me explico, en esta Excel hay una persona que tiene un panel solar que se ha beneficiado con esto y que yo digo que es un beneficiario y esa persona vive con 6 personas y esas 6 personas que hacen y no sé qué. No había nada de profundidad, era como una tabla. Entonces ahí comenzamos a marcar hitos o estándares de medición. Justo este año además arranca hay un rol puntual en la compañía y tiene las dos I, es Innovation and Impact. Y es porque la única forma de generar impacto es innovando en producto. Entonces tiene que tener las dos. O sea, ese rol es propio y tiene que tener las dos. Y tiene 3 retos muy importantes. El primero pues es lo que ya es, digamos que impacto tangible, es decir, pues, lo que estamos midiendo,
Estamos implementando 3 modelos de medición. El primero hicimos con nuestras instituciones educativas y con los pop-up schools y todo lo que hemos hecho con proyectos de educación rural con energía solar. Eso lo comenzamos con 60 decibels y ha cogido un rumbo bien interesante y los informes han sido muy buenos y nos han permitido seguir mejorando el producto basado en los resultados de la medición. Este año estamos viendo comenzar a trabajar con medición de impacto. Este es el cualitativo. El cuantitativo sería ya, por ejemplo, utilizar las variables eléctricas de consumo individual de viviendas rurales para determinar vía data el modelo de impacto. Eso lo vamos a comenzar a trabajar con Proof of Impact. Y por último, estamos y llevamos casi 2 años trabajando en el SDG Impact Standards, que es como la certificación de Naciones Unidas en términos de impacto. Esas 3 metodologías de impacto están implementadas o ya están implementadas dentro de la compañía, ya funcionan. A eso pues le sumas que seguimos trabajando pues con los protocolos de B Corp y demás. Y eso nos permite como no dejar ir la medición de impacto dentro del mismo crecimiento. Y también muy importante, que quien esté sentado contigo en la mesa, digo, inversionistas, pues tengan ese ADN. Porque pues si te entra un inversionista que no tiene ese ADN, pues él va a querer tirar para su casa y va a querer barrer para su casa y pues ahí es donde realmente puedes perder. Porque en este negocio pues hay muchas verticales. Puntualmente, digamos que impacto social tan fuerte como el que tienes en Colombia podría, digamos, que irse más hacia el lado green si comenzaras a hacer, no sé, parques solares o cosas que los hacemos y que tenemos la capacidad y que hemos hecho bastante de eso, pero realmente lo que nos da visibilidad, lo que nos da acceso a nuevos clientes y lo que nos da, digamos, que esa diferenciación como compañía, sí es el portafolio de valor compartido y todo lo que genera impacto social en comunidades y pues que nos hace, llamémoslo, un actor interesante dentro del ecosistema de emprendimiento de impacto en Colombia. Imaginamos que te entrevisto no el siguiente año para saber cómo te ha ido este año en tu liderazgo, ¿no? Sino más bien en 10 años. ¿Cómo te ves? ¿Qué me cuentas? Uf. A ver, ¿cómo me veo en 10 años? En 10 años yo quisiera tener no sé si estar a la cabeza de una compañía, no necesariamente ser el que resuelve las cosas del día a día, sino estar como en la dirección de un holding que me permitiera liderar compañías similares en Latinoamérica, África y países vulnerables al cambio climático y al tema social, principalmente franja hemisferio sur, lo que me permitiera resolver problemas en el hemisferio sur. Para mí eso sería una gran alegría estar replicando, pues digamos que modelos similares. Obviamente en 10 años pues pasan millones de cosas y no sabemos qué se van a inventar en los próximos 10 años, pero me gustaría seguir esta misma línea de estar emocionalmente y financieramente cubierto y poder utilizar esas 2 herramientas para cubrir lo de otros. ¿Cómo defines el éxito? El éxito. El éxito es una definición difícil, tricky. No voy a negar que económicamente es muy importante el éxito y creo que uno para poder realizarse en más etapas necesita tener éxito económico, necesita estar cubierto, necesita poder comprarse lo que se quiera comprar, como se lo pueda comprar sin necesidad, digamos que de estar sufriendo, porque una vez eliminas esa barrera económica de tu cerebro y puedes pensar en otro tipo de cosas, comienzas a ver que, a ver, hay gente que llena con medianamente poco y hay gente que no llena con nada, entonces es bien difícil porque nunca van a llegar al éxito económico, pero realmente es estar cubierto en un estándar financiero y a partir de ahí eso te va a permitir el éxito emocional familiar. Yo creo que es bien importante que tú puedas tener la tranquilidad de dar, de tener, digamos que, o emocionalmente, de tener como cubierta a tu familia. Para mí el éxito emocional y familiar, y lo mencioné hace un rato, es el más importante de todos. Yo nunca he podido llegar al éxito económico si no he tenido el respaldo de mi familia, comenzando por mi esposa y después por mis padres. Aunque no son la definición del éxito, sin ellos, sin ese apoyo no se puede llegar a ningún éxito. Y después de eso ya te queda el emocional, que es poder ayudar a otros, ayudar primero a tus coequiperos, a tus líderes, a los que están en tu compañía, que estén bien, que estén cómodos. Y si eso lo haces bien, ellos van a tratar bien y van a hacer bien por tus clientes. En el caso nuestro, nuestros clientes, nuestra base de clientes es por lo general gente de muy escasos recursos. Entonces siempre van a estar pensando en hacer cosas nuevas, mejorar cosas para ellos y parte pues, del ADN de la compañía viene de eso. Entonces mi estabilidad emocional puntualmente ha permitido que yo le pueda transmitir esa tranquilidad a mi equipo para que puedan producir esos productos. ¿Qué tan exitoso te consideras ahora? Pues te diría que no tengo nada que comprarme. Lo que quería tener ya lo tengo. Eso, esa sería mi definición de qué tan exitoso.
Entonces sí, no tienes nada que comprarte, emocionalmente estás cubierto también y estás dando tranquilidad a tus líderes para que tengan impacto con tus clientes, que son personas de pocos recursos, ¿no? Exactamente. Según tu definición, Sí, sí, sí. escucho que estás Sí, exitoso. sí. Muy Hoy bien. estoy muy, muy, muy cubierto. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera tenido que hacer? Mira, sabes que me gustó que no me preguntaste, pero no sé si me hubiera gustado que me preguntaras. Muchas de los podcasts o entrevistas que uno escucha por lo general están muy alrededor de cuánto facturas, por qué facturas tanto, cómo llegaste ahí, cuánta plata has levantado, cuánto no sé qué. No me preguntaste, pero me gustó que no me lo hubieras preguntado. No necesariamente porque lo quiero no contar, sino porque no está, la entrevista no está alrededor del ego o del alcance económico. Y esto es una pregunta que le va a quedar siempre a la gente y es, muchos de los modelos de inspiración de los podcasts están basados en la obsesión de cuánto facturas, cuánto levantas, cuánto quemas, o por qué no quemas, o por qué no creces más, o por qué no te obsesionas con eso. Entonces, tal vez es una pregunta que me sorprendió, me la han hecho otras veces, como midiéndote el aceite, como, bueno, ¿de qué tamaño de emprendedor eres? Y tal vez, y no es porque se considera no exitoso, ¿no? O sea, realmente, no necesariamente Zunco es una compañía de una mega inversión, pero no es una compañía de inversiones pequeñitas. Los tickets son de más de 1 millón, pero o han sido de mucho más de 1 millón y de 2 dígitos, pero no hubo esa obsesión como por dig in the economics. Si quieres, el tema de economics puede ser interesante y es interesante para empresas sociales porque como lo dices tú, lo que al final tus productos están diseñados para tener impacto. Entonces, más vendes, más impacto tienes. Entonces, como lo que buscamos aquí en este podcast es entender sobre la persona que está atrás y lo que pasó, como decimos, tras bambalinas cuando haces un negocio. Si luego me dices vendo millones, pues está bien. O sea, sabemos que estos millones impactan a otros millones de personas y está perfecto, pero aquí no es lo que estamos tratando de... No buscamos esto. Al final, esta información quizás la podemos... ¿Estás feliz? ¿Feliz? No, 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 no. Me gustó que no me lo hubieras preguntado, porque humanizaste la entrevista. O sea, ¿qué me hubiera gustado? Pues me gustó que no me hubieras preguntado eso. Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo y gracias por este último comentario que es de mucho valor. Y tú humanizas también un poco los emprendedores que muchos consideran exitosos, ¿no? Y sin que sea un unicornio, ¿no? Que ha levantado muchísimo, que tiene un valor de empresa muy alto, pero que usted, que eres el símbolo de este camello, quizás blanco, con unicornios chiquitos, quizás con, con líneas, como estos cebras ahora que los llaman, ¿no? También. Y yo escucho alguien muy humano también y humanizas mucho el éxito empresarial. Entonces, muchísimas gracias, Juan Diego, por haber participado Bueno, hoy. Nico, un gusto y nos vemos en marzo, en febrero. Nos vemos. Perfecto. Te mando un abrazo. Chao, chao. Bueno, que vaya bien. Como prometido, ahora les viene la entrevista que hicimos con Juan en el Flea. Es una entrevista en su formato bruto, con muchísimo ruido de fondo, pero con un contenido extraordinario. Disfrútenla mucho. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿quién eres y qué haces? Yo soy Juan Diego Gómez, fundador de Zunco, una empresa de energía solar. Ok, Juan Diego, ¿cómo llegaste a hacer Zunco? Bueno, Zunco lo fundé yo hace 10 años con una idea un poquito upside down de lo que sería una empresa de energías renovables. Mi meta era lograr con la energía generar un mecanismo de transformación social, entendiendo que la energía era esa luz de esperanza y después de esa luz de esperanza podías comenzar a hacer cosas diferentes. Entonces Zunco hace de la energía un puente para lograr con tecnología una transformación. Ok, buenísimo. ¿Y tú tienes un background en esto? ¿O? Sí, yo llevo 15 años en la industria de renovables. Arranqué trabajando en utility scale en Europa, en España, y de ahí me fui al Medio Oriente, a Abu Dhabi, a montar en su momento la planta termosolar más grande del mundo, de Total. Era una planta de 100 megavatios y nada, ahí que entré en el mundo de las energías renovables y al llegar a Colombia hace 10 años quise hacer algo diferente con las energías renovables. Ok, ¿y cuál fue esta diferencia que hiciste? Bueno, principalmente digamos que hay dos contratos o dos proyectos que marcaron el rumbo de la compañía. El primero fue un contrato que hicimos para el gobierno en donde construimos unidades de vivienda
y nos dimos cuenta que no había un plan de sostenibilidad en el futuro y que se iban a acabar. El gobierno estaba pensando en desarrollar una tarifa y durante 5 años invirtió cerca de $100 millones mensuales en construir estas soluciones. Entonces nosotros nos preparamos durante 5 años para ser el operador del gobierno de estas soluciones y hoy las tenemos en operación. De las 100.000 que hay, los $500 millones construidos, tenemos en operación 150. Entonces en el mundo de las startups equivaldría a una ronda de $150 millones, pero construida y ejecutada, o sea, solo para recoger el cash. Entonces muy bien. Y por el otro lado hicimos un contrato de escuelas, y en el contrato de escuelas nos dimos cuenta, electrificar escuelas, nos dimos cuenta que las escuelas no tenían nada, no tenían infraestructura, no tenían ni siquiera infraestructura, no tenían pupitres, no tenían nada. Y pues sí, era muy triste ver en un país olvidado que son los países o los territorios rurales de los países latinoamericanos, y encontramos como varias fórmulas de comenzar a generar un modelo de inclusión a través de educación, llevando educación offline de diferentes proveedores y integrando diferentes cosas, pero lo más importante era que llevábamos la energía que podía aprender todas estas historias. Entonces ahí pues comenzamos a hacer pop-up schools, a hacer escuelas con energía solar, a hacer escuelas con tecnología educativa de punta, o sea, realidad virtual aumentada, tableros interactivos, tabletas, una cosa impresionante. Los mejores colegios de las ciudades principales tienen esa tecnología, pues los niños comienzan a tener, pues a cerrar un poquito ese gap. Ahí justo es un plan que estamos ejecutando ahora después de haber ejecutado el del utility, y es que nos dimos cuenta que también hay un gap entre la educación, digamos, básica, primaria y secundaria que da el Estado y los grados universitarios. Y con este mismo mecanismo pues creamos esas mismas escuelas. Hoy son como un hub para todo, y en ellas pues estamos llevando internet prepago a muchas de ellas, las cuales pues la gente puede aprovechar para generar o educarse en todo lo que sería la educación online. Y hemos logrado crear una red de gestión del conocimiento que no es nada diferente, es un software increíble que desarrollamos por un contrato y que hoy lo estamos comenzando a integrar. Estamos integrando todos los contenidos educativos gratuitos producidos por la nación para ponerlos offline en más de 2.000 instituciones educativas del país. Esto pues genera un cambio social gigantesco. Nosotros creemos pues, justamente eso, que la energía es una luz de esperanza, pero la educación sí es la luz de la transformación y el empoderamiento. Entonces, Sunco es como hace los dos, ¿no? Energía renovable y educación. Gratuita. Okay. Gratuita. ¿Y en energía renovable concretamente qué vendes? Bueno, es un Green Tech Company, entonces principalmente nosotros en lo que sería el mundo off-grid desarrollamos una tecnología IoT que nos permite leer todos los dispositivos solares, y hacemos fase de construcción también, hacemos fase de operación. Entonces hemos construido gran parte o una parte importante de soluciones solares del país. Hemos construido y le hemos hecho refurbish a las 6 microgrids que hoy están operativas en el país, pero no solo la parte técnica de la ingeniería, sino que encontramos que esa ingeniería, que era la típica ingeniería súper como cruda, podíamos volverla más soft. Entonces con trabajadores sociales y demás integramos el modelo operativo. El modelo operativo hoy estamos integrando en todo el modelo operativo de la venta de la construcción. Entonces diseño, construyo y después opero. Estoy en las 3 cadenas de valor. En la operación desarrollamos un utility wallet que funciona offline, que transporta datos y que transporta a su vez también los saldos de los dispositivos. Okay. Es el único wallet multibancos del país. Ok, buenísimo. Lo hicimos con la fintech más grande del país. Wow. Y las escuelas y lo otro, pues vendemos escuelas, vendemos water hubs avalados por la FAO. Son unos productos espectaculares. El año pasado Naciones Unidas nos nominó como una de las compañías que más impactan SDGs en Colombia, y a raíz de eso vamos a ser la primera compañía certificada SDG Impact Energy del mundo. Felicidades. Sí, increíble historia en 10 años que has logrado todo eso. Sí. Un poco, a ver, sé que me imagino que hay muchísimos, pero si tuvieras que contarme de 2, 3 grandes retos que has tenido estos 10 años, que puede ser que sea a nivel de liderazgo, de negocio, ¿cuáles serían estos y cómo los superaste? Hay unos retos duros, hay retos de todo tipo. Hay un reto muy grande, muy grande, y justamente ayer lo estábamos comentando, y es un reto del hardball que tienes que entender cuando el 50 o 60% de tu ingreso viene del gobierno y no tener que entrar en las dinámicas de gobierno. Eso es una renuncia muy jodida.
y nosotros como compañía pues tuvimos que renunciar a poder entrar a la construcción de esas $500 millones en soluciones porque era muy difícil acceder a eso. Sin embargo, vimos la oportunidad en la operación y trabajamos en ella. Y pues lo que fue una renuncia hace 5 años puede ser un upside ahora. Entonces, una decisión difícil, pero pues digamos que estratégica, basada en unos principios que teníamos o que tenemos como emprendedores y que tuvimos en ese momento, y decidimos que eso era un paso. Que entonces el reto fue tomar esta decisión difícil para no tener este negocio, sí. Pero al final te quedaste fiel a tus valores de emprendedor, ¿no? Es sí. Esto un poco que te hizo superar este reto y que ahora quizás vas a tener los frutos de haber tomado esta decisión. Claro, y al final los negocios de construcción son unos negocios rápidos y de márgenes pequeños. Un negocio de operación son 10 años de ingresos futuros garantizados con un revenue recurrente por la nación en una tarifa. Entonces, el segundo reto fue lograr la tarifa a través de pues, cientos de actores, pero obviamente uno de ellos pues fuimos nosotros y comenzamos a hacerle una forma a la tarifa y con un lobby legal, es decir, a través de cartas y documentos logramos hacer un shape y después como consultores para el gobierno a título gratuito logramos pues lograr algo que podría generar tal vez la tarifa más progresiva en off-grid que pueda haber en Latinoamérica y no creería que en África haya una. Segundo reto. Hay un segundo reto que es tal vez para mí el más grande y es el balance entre ser un emprendedor que tiene una compañía que está creciendo, que quiere crecer más y la familia. Es un duelo gigantesco en donde pues tienes que tomar decisiones de vida respecto a cuánto tiempo o cómo optimizas el tiempo con tu familia. Y si quieres ser mega hiper exitoso y estar mega hiper viajando y estar en mega rondas y en mega mundo, o si en realidad quieres tener ese mix entre la estabilidad laboral y la estabilidad emocional. Entonces, más que un reto es lograr ese balance, que no es fácil. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que parte del balance es lograr acuerdos, ¿no? familiares respecto a los tiempos, las horas, y uno trata de cumplirlos, no dice que uno los cumple, pero al 100%, pero por lo menos tienes esa línea roja que simplemente es por el bien tuyo mismo en el futuro que no deberías tratar de cruzar porque sabes pues que no está bien. Entonces pues es una cosa relativamente romántica, pero es la mejor estabilidad que puedes tener es tener a tu familia feliz y a veces los emprendedores nos olvidamos de eso, un pedazo del camino, sobre todo cuando tienes un par de millones en la cuenta y tienes que salir a responder por ellos. A ver, otro reto, tercer reto, y acabamos con los retos después de esto. Bueno, el reto más grande fue lograr que el propósito se permeara en la organización. El propósito se permeara a las personas. Cuando tienes un team tan único que produce cosas locas en temas de tecnología, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una patente a nivel mundial en hidroturbinas, patentado en toda Europa y Estados Unidos. Tenemos esta tecnología IoT que ya estamos patentando en otros países, estamos haciendo un software. Pues gente que realmente está en el trend de la industria y te los tratan de robar por unos salarios increíbles en dólares, y lograr que haya una lealtad gigantesca al propósito de tu equipo y entender que gran parte de su salario también es emocional y generar impacto, transmitir eso me costó tiempo, pero hoy me doy el lujo de que mis competidores bombardean a mi gente y mi gente les da la espalda. ¿Qué hiciste para lograr esta lealtad? Bueno, hay un capítulo de todo un poco, ¿no? Uno primero tiene que ser un líder y liderar con el ejemplo. De nada sirve no liderar con el ejemplo. Eso yo creo que es una cosa bien importante, que la gente quiera estar contigo porque te ganaste el liderazgo y no porque se lo impusiste. Y lo segundo es empoderarlos mucho. Entonces yo trato de que todos sean el CEO. Y es muy curioso porque puntualmente en mi compañía nadie sabe quién es el CEO. O sea, hay gente nueva que nunca se entera de quién es el CEO hasta después de un rato, porque no marcamos oficinas, no tenemos espacios demarcados y porque a mí mis compañeros me tratan de tú a tú.
Solamente saben que cuando la instrucción la doy yo es porque estoy guiando el cardumen, no necesariamente, y que todos vayamos en la buena dirección, no porque soy el jefe y es así. Entonces ese liderazgo adquirido a raíz del buen bonding con el equipo hace que pues tengamos un nivel de lealtad gigantesco en la compañía y que obviamente la gente aprenda que pues parte del propósito de lo que hemos hecho con Zunco, que hoy nos volteamos a mirar y es increíble y decimos, pues el año pasado en Change for the World de Fortune estuvimos nominados. O sea, ha sido bien increíble porque hoy miramos para atrás y es como no habíamos hecho ruido, estábamos calladitos y de pronto salimos con un ataque contundente y muchos no se esperaban que Zunco fuera tanto como es hoy, al punto que yo ni siquiera venía a estos eventos, no sé, estaba como muy ocupado trabajando, pero sí fue el momento como de que decidimos que queríamos contarle al mundo y parte de eso pues es eso. Es impresionante lo que lograste escuchándote transmitir este propósito de la empresa y fomentar esta lealtad. Increíble, porque sé que es lo difícil que es lograr esto y escucho que es un poco tú siendo un ejemplo para las personas. ¿Cuáles son tus cualidades, top 2, 3 cualidades que tienes tú como líder que te permitieron lograr todo esto? No sé, cualidades no tendré muchas, pero bueno, humildad. Hay una, esa la podría, no sé. Yo creo que una importante es que siempre digo la verdad. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Entonces al principio es un poquito doloroso, las primeras veces la gente no lo entiende, pero después aprenden que es la mejor forma de aprender. Entonces es una cualidad que también es un defecto, porque al final pues termina siendo una persona sin filtro, ¿no? No sin filtro, pero pues sí hay veces que de pronto el brutal honesty es brutal. Radical candor, sí. Dicen, ¿no? Sí, la segunda puede ser, yo creo que un poquito el tratar de ser par. No lo llamaría humildad porque no lo trataría humildad, pero yo sí trato de que todos estemos como a un mismo nivel y eso pues la gente lo agradece muchísimo. Y la tercera como líder, no sabría, tal vez que soy muy soñador, visionario, imaginario y a la vez hago el walk the talk. Entonces cuando yo le cuento a la gente un cuento y se lo pinto en el tablero y a los 6, 8 meses o un año pasa, pues dicen, wow, puta, y pues ya nos reímos y todo porque pues hasta con series de Netflix decimos, oiga, este año qué serie nos toca, La Casa de Papel, y pintamos un master plan y lo ejecutamos. Entonces la gente, digamos que últimamente se ha sorprendido por ver cómo una visión se aterrizó, ¿no? Porque muchas veces el líder echa globos y se quedan en el aire. Todos han sido como cosas muy ajustadas, estrategias de territorio. Entonces yo creería que una visión estratega, eso sí es una cualidad que... Muy bien, porque ya la última pregunta es, imagínate en 10 años, 2032, todo es perfecto. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que nosotros creamos con Zunco es el Dream Company del futuro para un utility, porque a través de un social and environmental impact lograr la prestación de un servicio puede ser una cosa increíble. ¿Cuál podría ser el sueño? Hoy Zunco, el eslogan es el sol sale para todos, que quiere decir que hay oportunidades para todos, y el futuro es The Sun Company, y es que puede ser una compañía que le dé oportunidades a todos en Latam y en África. Eso es un sueño que además la compañía se llamaba Sun Colombia y el año pasado le matamos en Colombia, justamente con las ganas de salir a crecerla por el mundo. Y hoy ya hemos tenido como varios acercamientos de utilities a nivel mundial que, a pesar de haber estado años raspando África o Latam, han visto algo único en una compañía que ha integrado lo que es la construcción, la operación, el fintech, el social values, el value shared, el shared value initiative, y a su vez pues los modelos de energía verde y greenhouse, por decirlo de alguna forma. Entonces tienes como un one-stop shop en lo que sería el mundo de los utilities, y al final la pelea
de los Goliaths, que yo siempre la digo, son tres. Es el retail, el utility y la banca. Y el utility es el único que tiene los poderes de quedarse con las tres. Buenísimo. ¿Cómo quieres cerrar esta conversación? ¿Se reír? ¿Cómo quisiera cerrar esta conversación? Si esto lo escuchara de pronto un emprendedor, llamémoslo social, y voy a quitar el término social porque tal vez eso es un poco cliché, pero un emprendedor de impacto, uno no debe abandonar nunca ni el profit, ni el propósito, ni el ploy. Muchas veces disfrazamos con un propósito un negocio que no es real, lo pintamos con SDGs, lo no sé qué, para engañar fondos de impacto que entren con nosotros, y en realidad lo que queríamos era venture. Entonces hay que tener muy claras esas tres: el profit, el purpose y el ploy. El purpose, lo que decía, el profit se necesita porque para pagarle a gente top tienes que poderles pagar bien y tienen que ser felices, y la compañía tiene que tener la habilidad de crecer con su propio negocio y no estar mendigando grants, que es una de las grandes tendencias del social entrepreneur, que está mendigando grants por Europa, y eso pues no es escalable. Al quinto o sexto grant ya se acabó el mendigar o el pedir grants. Y el ploy, el ploy es un mix entre la estrategia y la visión. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. Gracias y hasta luego.